España campeona de Europa por séptima vez consecutiva en Portugal ante Portugal y ganando a falta de 6 segundos 5-4 al equipo anfitrión. Han hecho el más difícil todavía. Bueno, estamos con Quim Pauls. Yo creo que es una de las personalidades de nuestro deporte. Siempre que hablas sobre gente, sobre entrenadores que hayan marcado en nuestro deporte, uno de los entrenadores para la gente que seguimos todos los deportes que te viene a la mente es Quim Pauls. Aparte, porque has sido un jugador buenísimo, has estado en la selección española, has estado en el Barça, 24 títulos como jugador, si no me equivoco, 24, 26. Sí, más o menos, sí. Has estado en todas las finales posibles con la selección española, aparte multitud de títulos con el Fútbol Club Barcelona, con Alcobendas, las mejores temporadas de la historia del Alcobendas y muchos otros triunfos a lo largo de tu carrera. Pero hoy estamos aquí para hablar de algo que está muy ligado al mundo del deporte, que es la comunicación. Ajá. Tú a lo largo de tu carrera, ¿qué importante ha sido la comunicación para ti? Pues diríamos que yo creo que no podemos liderar o llevar un equipo sin la comunicación, pero yo creo que en todo momento comunicamos, ¿no? No sé si hay un 70 o un 80% que es no verbal, por lo tanto imagínate si comunicamos. Y lo que verbalizamos, que es una parte importante, posiblemente lo tengamos que expresar bien, pero evidentemente comunicamos siempre y en cualquier momento. Las personas que tomamos decisiones constantemente, cuando eres entrenador de una selección, de un Barcelona o de cualquier equipo, en definitiva estás tomando decisiones continuamente, ¿no? Y por lo tanto, el hecho de tener una coherencia en aquello que dices y en aquello que haces es, yo creo que una parte fundamental de lo que sería esa comunicación que me estás hablando, ¿no? Bueno, primero de todo, llegaste a la fama como jugador de hockey patines, jugador del Barcelona, jugador de la selección española, y me gustaría preguntarte primero de todo, como luego tuviste tu etapa de entrenador, si hay algún entrenador, alguna charla, algún entrenador que te haya marcado, que recuerdes en especial. Yo a veces digo que no me acuerdo muchas veces de lo que me han enseñado los entrenadores cuando yo era jugador, desde que era pequeño, pero sí cómo me han hecho sentir. Entonces, recuerdo dos momentos. Uno fue cuando yo era jovencito, debía tener, no sé, 10, 11 años. Yo era un jugador que tenía un cierto talento, jugaba en Tarrasa, en el equipo de allá, y entonces lo que hacía es coger la bola e intentar regatear e irme, ¿no? Y recuerdo que un día el entrenador que había en aquel momento lo que hizo fue, era un entrenamiento, sacó a todos mis compañeros de pista, al portero y a los jugadores, y me dijo, bueno, ahora juega solo. Y lo pasé mal, ¿no? Empecé a jugar, bueno, hice la jugada, tal, se llevaron la bola y marcaron gol. Y me quiso demostrar de una forma muy gráfica que así no podía jugar a hockey, Pero eso ¿no? es comunicar también. Por eso te digo, o sea, eso es una forma de comunicación, un poco a lo bestia, pero en definitiva, bueno, me sirvió. Esta es una. Y otra que recuerdo es cuando ya jugaba en el Barcelona, antes las finales de Copa de Europa se jugaban a doble partido, se jugaban ida y vuelta. Así llenabas los dos estadios y tal, no sé. Entonces, recuerdo que perdimos en Portugal contra el Porto, no sé si de 4 o 5 goles. Y recuerdo que la entrada del entrenador, que se llamaba Josep Lorente, pequeño y tal, pero con mucho carácter, estábamos cambiados y él entró. Y de repente dice, necesito un jugador que meta un gol en el primer minuto para remontar. Y nos miraba a todos. Y hubo un jugador que dijo, yo, y lo metió. Y acabamos remontando. O sea, a veces son cosas... Sí, es una cuestión de actitud, de convencimiento. Supongo que el entrenador buscaba esa chispa que hiciera, ¿os sentís con posibilidades de vencer a este equipo que allí nos machacó?
pues sí, hubo esa posibilidad y la aprovechamos. ¿Y os llevasteis el título europeo? Y nos llevamos el título europeo, o sea, remontamos. Y marcamos un gol el primer minuto. Yo creo que esto fue un detonante para que el equipo pues fuera capaz de crecer a lo largo del partido. Como nos hablabas ahora de tu etapa en el Barcelona, en el Barça además fuiste capitán, capitán de los azulgrana. Por eso me gustaría preguntarte, otra vez contrastando el periodo de jugador con el de entrenador, ¿cómo se lleva la comunicación dentro de un vestuario desde los jugadores y más desde una capitanía? Diríamos, quizá en aquel tiempo, estoy hablando de los años 80, la capitanía tenía mucha importancia, pero igual no era una influencia tan directa sobre el grupo, sino más individualmente. Yo creo que era un buen gestor, no era tanto, cuando en mi época de jugador, no era tanto ¿cómo diríamos?, un alma que animaba al equipo, sino con la actitud y con la coherencia oye, tenemos que estar, tenemos que luchar, tenemos que intentar ganar, y en ese sentido sí que me consideré un referente, como el hecho de que cuando era un buen resolvía conflictos, y a veces eran conflictos personales, entre jugadores, cosas que quedaban un poco entre bastidores pero que eran importantes, una mala forma de un jugador, un momento delicado, etcétera, etcétera. Tenía mucha empatía en ese sentido. No me consideré en mi época de jugador un gran motivador porque siempre entendí, y lo sigo entendiendo, de que la motivación tiene que nacer de uno mismo sobre todo, y luego puede haber una parte que el capitán o el entrenador aporte. Pero si un jugador juega una final de Liga o un final de Copa de Europa y no está motivado... ¿Cambia mucho a la hora de comunicar, estar en el Barça, que estás pues, los 9 meses de temporada, que estar con la selección, que son jugadores que muchos de ellos son rivales, que se están disputando los títulos entre ellos durante toda la temporada, y luego juntarlos, hacer como una especie de puzzle? Sí, cambia mucho, muchísimo. Llevar a un club, a pesar de que sea un club en el cual también te exigen que ganes, diríamos, el día a día es más duro porque tienes mayores problemas del propio día a día, de las circunstancias, de los propios jugadores, de algún resultado circunstancial que no te va bien, etcétera, etcétera. Pero también te da, digamos, siempre te estás batiendo en el cobre, ¿no? Siempre estás ahí luchando en entrenamiento, hablando con este, hablando con el otro, solucionando un problema. El tema que no solucionas, intentar aparcarlo para verlo más adelante, etcétera, etcétera, ¿no? En la selección no, en la selección es llegar y luego te encuentras con otra situación en la selección. Te encuentras seguramente con los 12, 14 mejores jugadores. Pensemos que en hockey juegan 10, 8 jugadores y 2 porteros, por lo tanto te haces una preselección de 12, 14 y finalmente te acabas quedando con 10. Cada uno es hijo de su madre, pero aparte tiene su propio entrenador, y la mayoría de sus entrenadores son buenos entrenadores porque son de los mejores equipos, y por lo tanto tienen una forma, unas rutinas, tienen una forma de hacer las cosas, un modelo de juego distinto, y una forma de hacer las cosas distintas del modelo de entrenamiento que tú puedes utilizar. Y por lo tanto, esto también es un dilema que tienes que intentar conjugar todo esto dentro de un grupo, ¿no? Los jugadores, por suerte, al menos los que he tenido yo, en selección sobre todo, han sido jugadores muy disciplinados, muy respetuosos, y siempre me he sentido muy cómodo con ellos. Pero realmente esto es complicado porque, en definitiva, a veces comunicas cosas que igual el jugador no está absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, cuando hay un block, un jugador que tú estás defendiendo, te viene un block, ¿cómo lo marcas? ¿Lo sigo o hacemos cambio? Bueno, depende de las situaciones, ¿no? Tú tienes un minuto. Yo decía que es algo a estudiar, la comunicación, porque realmente este minuto, que siempre he pensado, ¿qué parte se lleva al jugador este minuto de lo que le estás diciendo? Vamos, por fin escuchamos aquí. Vamos, vamos. Nos obligan mal a hacer unos contra unos, ¿vale? Lo que hemos de intentar es que este jugador salga, recibir aquí y empezar a jugar de aquí. Una vez este jugador entra y este bloquea y entra, podemos jugar abajo y tener un poco la bola para jugar en 4, venir aquí, poder jugar y poder iniciar el movimiento. ¿Entendemos?
¿Sabes a lo que me refiero? Primero, entiendo que durante el minuto tú tienes que estar tranquilo. Tienes que dar 2 o 3 órdenes, no creo que entren más. Es difícil que durante un partido tú gestiones o intervengas demasiado comunicativamente al jugador. ¿Por qué? Porque hay ruido, porque los jugadores están en pista, porque todo pasa muy rápido y a veces es complicado. Puedes dar un orden o 2, pero no puedes estar dando. En el minuto del time out, el tiempo muerto, es un momento que tú puedes decir algo y que es difícil encontrar este punto en donde quieres rememorar otra vez cuando eras jugador, qué pensabas cuando el entrenador te decía aquello o lo otro, ¿no? Entonces, intentar ser positivo, buscar aquellos 2 o 3 puntos que puedan ser importantes y sobre todo aquel punto en donde ¡pam!, realmente llegues a la conciencia del jugador y esto le sirva, ¿no? Claro, el problema que tiene un entrenador cuando está viendo un partido es que tiene muchísima información, va viendo cosas y de repente apunta alguna, ¿no? Esto es importante, tal. De repente viene el tiempo muerto, bien porque lo pides tú, porque le pide el rival. Seleccionar aquello que es importante en aquel momento es lo que es difícil, ¿no? Igual si vas perdiendo, tiene que ser más un impacto emocional que no un impacto, diríamos, racional, ¿no? Diríamos, sí. Entonces, bueno, encontrar este punto a veces es complicado. Y luego está lo que sería el tiempo muerto, el descanso, que sería el momento en donde realmente puedes entrar un poco más, dejando un espacio al jugador para que recupere pulsaciones y tal. No sé, si el descanso son 10, 12 minutos, 15, dejar los primeros 2, 3 minutos que hablen entre ellos, se discutan, se peleen, tal, o se rían, lo que sea, lo que saquen la presión, luego entras tú, ¿no? Y una vez entras tú, cuentas pam, 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 y estás pues 5 minutos hablando, explicando aquellas partes que consideras importantes para que el equipo se dé cuenta de lo que hay. Y luego dejar también una pequeña pausa en donde el jugador pueda recapacitar. También es verdad que en el aspecto comunicativo lo que me he dado cuenta es que es bueno dejar pausas. No explicar todo de golpe, ¿no? Sino, en un tiempo muerto tienes que ir bastante rápido, ¿eh? Pero en un descanso sí que tienes que intentar controlar bien los tiempos. Sí, decir, vemos esto, y que los jugadores asienten, o que miren, o que se miren entre ellos, ver un gesto que realmente la gente está enchufada en aquello que estás diciendo, ¿no? Me parece importante esos lapsos de silencios, ¿no? Son importantes. Y luego dejar ese espacio final en donde ellos pues reflexionen y tal, y ya salir, ¿no? Luego también ya cuando acabe el partido, después de estos tiempos muertos, esta media parte, acaba el partido, los jugadores o bien se echan en cara unos a otros, o están... Cuando acaba el partido todos nos dejamos llevar ya la emoción se expulsa y bueno, en una derrota bien puedes encontrarte desde gente llorando hasta gente echándose en cara unas cosas a otras, gente que no quiere ni escuchar lo que le vas a contar. ¿Cómo se afronta esta parte comunicativa, sobre todo en la derrota? Porque en la victoria imagino que es más fácil. Ya lo celebran los argentinos, se acabó, suena el bocinazo en la Roche-sur-Yon, en el Bandés Paz, Argentina campeona del mundo, con todas las de la ley, con todo merecimiento, le ha ganado 6-1 a España, con parciales de 3-1 al descanso y 3-0 en esta segunda mitad, remontando un 1-0 adverso de Jordi Bargalló en el minuto 5. Felicidades, enhorabuena Argentina. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que en la parte de derrotas, que es donde he aprendido más, muchísimo más, en las derrotas, lo que veo es que se hace mucho más difícil porque tú también estás jodido. O sea, tú también estás jodido. O sea, no es que digas, vengo dentro y ahora os insuflo, no sé, toda la energía del mundo. No, sencillamente explicas en tu visión y de una forma lo menos alterada posible aquello que sientes, ¿no? Y de alguna manera que el trabajo queda ahí y que sin ninguna duda... Yo he visto pocos vestuarios, por suerte, que se han echado en cara actitudes, ¿no? Porque generalmente, por suerte, los equipos que he liderado han sido siempre bastante profesionales. Pero sí que he visto gente llorando, he visto gente bastante destrozada en aquel momento y eso es difícil de gestionar. Y tampoco tengo claro que sea bueno gestionarlo en aquel momento justo, en el momento en que la emoción aflora, ¿no? Igual hay que esperar, hablar y decir, oye, mira, pasó esto, tal cual.
porque él lo siente tanto como yo. O sea, También son muy importantes las palabras que usas en esos momentos, porque además tú eres su entrenador. Claro. Tú eres la imagen. Sí. Entonces las palabras que vas a usar también tienen que ser muy... ¿no? Porque le van a marcar al fin y al cabo a ese jugador. sí, al final, por eso digo que al final lo que es importante a veces no es tanto la palabra, sino el gesto, ¿no? Va, venga. Lenguaje corporal. Claro, ¿qué te voy a contar yo? O sea, ¿tú qué le vas a contar a Pedro Gil, que tiene 35 años, que acaba de perder un mundial, y aparte que nos pasaron por encima, ¿qué le vas a contar? Pues sencillamente decir, Pedro, mira, estoy aquí, tío, lo siento mucho, me sabe mal, me hubiera gustado ganar, no ha podido ser, a por la siguiente. Él llora, se acabó. No es el momento de grandes discursos, porque en definitiva pasó lo que pasó, ¿no? Y yo creo que, bueno, que en definitiva, al menos es mi manera de entenderlo, ¿no? Si tú ahí le explicas, no sé, cualquier cosa, lo lógico es que no te escuche. Porque él está en una punta emocional muy grande y igual necesita vivirla íntimamente, ¿no? Esta parte. Entonces hay que saber respetar esos espacios. Y no todo el mundo es igual, evidentemente. Pues ya para acabar me gustaría preguntarte por lo que tú más sabes, ¿no? Lo que más has experimentado, que al fin y al cabo son las victorias. Llegar después de un partido, habiendo ganado, y en el que también pues todos los jugadores igual, sí que es verdad que van con la motivación de afrontar el siguiente partido y tal, pero también cuesta hacerles escuchar, cuesta decirles, vale, sí, hemos ganado, ¿no? Bajad un poco, porque además tú has entrenado a jugadores del máximo nivel en el hockey patines, sí. Bajarles un poco, toca madera, que habéis ganado a Alemania, pero os toca jugar contra Argentina. Sí, una vez vi un entrenador, a partir de mi época en la Federación Española como director técnico, tuve la posibilidad de ver también otras maneras de hacer, de entrenadores y tal que teníamos. Y recuerdo un entrenador que acabamos de ganar un mundial con las niñas, con las chicas, y les decía, bueno, un momento de silencio. Tenía la medalla puesta. Decía, ¿veis este oro que tenéis? Esto es importante ahora, pero mañana deja de serlo. O sea, disfrutad de este momento, pero recordad que mañana tenéis que volver a empezar, ¿no? Porque en definitiva siempre hay alguien que quiere ganarte y que hace bien las cosas como para que algún día te gane. Si tú te recreas demasiado en la victoria anterior, acabas siendo fagocitado por el rival porque ya está pensando en el partido siguiente. Tener esa capacidad de explicar eso al jugador y, sobre todo, que el jugador sea capaz de interiorizarlo, creo que es una de las bases de la comunicación en el alto rendimiento. El saber que lo que has hecho solamente vale para el palmarés, pero que ya no tiene ningún interés real en la competición. Y eso creo que es algo que cuando un equipo cae en ese tipo de autocomplacencia, acaba perdiendo gran parte de las posibilidades de ganar en la próxima competición, ¿no? Diríamos, porque en definitiva hay un tema que sería, por un lado la motivación y por otro el talento. Entonces, si tú tienes mucho talento, pero bajas la motivación, automáticamente el equipo rival igual no tiene tanto talento, pero sube la motivación. Y automáticamente, por eso un equipo pequeño es capaz de ganar un grande, ¿no? Porque si no, nunca ganaría. ¿Por qué lo gana? Porque en algo está sumando más que el grande. Y si ve que tácticamente lo está anulando, crece su motivación, ¿no? Crece. Por lo tanto, esa mentalidad es importante. Y eso pasa mucho ahora. Hemos visto, no sé si es en Mérida, en Copa del Rey, o el Mirandés, que está en semifinales, ¿no? Semifinales del fútbol. Dices, madre mía. Bueno, deben jugar bien, pero no me dirás que tienen el talento de los jugadores de primera. Y en cambio han eliminado a 2 o 3 equipos de primera. Quiero decirte, ¿qué hay aquí? ¿No?
Tú cuando sales, tú imagínate, sales un martes en el campo del Mirandés a las 9 de la noche, con un frío que pela, y el domingo tienes que jugar un partido que te juegas igual el descenso a primera, que es un sueldo, que es un contrato, al año siguiente te vas a otro sitio, y de repente juegas con el Mirandés y dices, bueno, estos del Mirandés, ¿quiénes serán? Sí, me pasaron un vídeo de un chaval, ¿qué tal? Y de repente ves que muerden como demonios y que cuando tocan, tocan, y no eres capaz de ganarlos, te debes volver loco. Pues esto lo hemos vivido todos, desde la pista, desde el campo y desde el banquillo. Esto lo hemos vivido. Porque no hemos preparado bien el momento previo, porque ahí es donde tienes más peligro. Cuando el entrenador dice, tenemos mucho más a perder que a ganar, es esto. Tiene que ver con esto, con el tema motivacional. Ahora ya para acabar, y así completamente, ¿qué les dirías a los chavales que vienen, se forman sobre comunicación, de la importancia de la comunicación en el deporte y aparte, qué consejo les darías? Ostras, yo no sé si tengo que darles consejo o ellos me lo tienen que dar a mí. Te digo la verdad, porque a mí me parece que la para el técnico, yo creo que tendríamos que hacer un curso de estos que hacen ellos, porque realmente la comunicación es todo un mundo y es absolutamente necesario para todo el mundo, ¿no? Yo creo que una de las razones de todos los conflictos que tenemos en el mundo es porque no sabemos comunicar. No sabemos comunicarnos, no sabemos. O sea, hay un punto en donde tenemos una idea unilateral de las cosas y creemos que solamente es así. Va de escuchar, ¿no? Claro, y comunicar es a comunicar a todos los niveles, pero también de escuchar lo que dices tú. Claro, entonces hay que escuchar, porque igual resulta, yo en el deporte lo he visto mucho esto, que muchas veces tú piensas una cosa, esto es así, este tipo me está tomando el pelo y tal, y de repente te das cuenta que no es esto. Yo recuerdo, por ejemplo, un jugador muy bueno, que tenía un problema porque no estaba rindiendo. Yo pensaba, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues era que su mujer estaba embarazada y él estaba embarazado con su mujer. Se lesionaba, no sabía, se caía. Yo decía, y yo pensé, y finalmente llegué a la conclusión, imagínate, que él estaba viviendo el embarazo Igual que ella. Igual que ella. Y entonces, cuando finalmente acabó, o cuando realmente descubrimos lo que era, mejoró el rendimiento, no sin ser el rendimiento natural de él, pero mejoró el rendimiento. Las cosas. Sí, ya fue más fácil. Yo le dije, oye, ¿tú vives esta situación cómo la vives? Hablamos y tal, y él esto le fue como sacando presión. Este podría ser el consejo, ¿no? Hablar las cosas, acabar de comunicar. Y escuchar mucho y bueno, y al final es eso. Yo creo que la comunicación es presente, pero también es futuro. Yo espero que las nuevas generaciones, políticamente, deportivamente y tal, sean capaces mucho más de escuchar. Y escuchar no solamente con la mente, sino también con el corazón. Para eso estamos en TED Experience poco a poco trabajando y enseñando a los alumnos. Muchas gracias, Kim, por venir hoy aquí a hacer esta entrevista con nosotros y esperemos vernos pronto, que sepas que estás invitado a todos nuestros torneos de debate, así por si algún día quieres escuchar a los chavales. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues, algún día igual me gustaría, si me invitáis sí. Igual vengo si tengo tiempo. Y muchas gracias, nos vemos pronto. Muy bien, gracias.